Una de las cosas más claras que nos ha dejado el anuncio de Dragon Ball Daima, por lo menos hasta el momento, es que más allá de parecer un buen o mal proyecto, sí que podríamos coincidir en que es algo que nadie pidió, por lo menos es la impresión que me da a mí. Un proyecto que no es ni por asomo algo que sintiéramos necesario. Aún así, como lo dije en el video dedicado al mismo, respeto la idea de que sea un proyecto especial. En ese caso, me he puesto a divagar con aún más fuerza una idea que desde hace bastante tiempo me he puesto a pensar, más específicamente en el momento en el que se anunció el torneo de poder en Dragon Ball Super. Podría decir incluso que desde antes, pero en dicho momento lo vi menos propicio porque sentí, como cualquiera de nosotros, que se desarrollaría con el pasar del tiempo en el argumento. No obstante, por más tiempo que le damos, comienza a preocupar el poco interés que muestra Toriyama en este aspecto de su universo, por lo que para ver la magnitud que puede llegar a alcanzar, hago este video. Ideas que ya están fundamentadas o impuestas en Dragon Ball Super y que expandirían en grandísima medida la calidad del mismo. Entre las muchas que hay en este video, como ya es común en el canal, solo nombraré 5 de ellas que son a mi parecer las más importantes. Con eso dicho, aquí están 5 ideas que mejorarían en gran medida a Dragon Ball Super. Comencemos. Número 5. Expandir el mundo Makayo Shin. Sí, concordemos que el mundo de los demonios en Dragon Ball tiene ya bastante argumento desglosado en tiempos recientes, en gran parte gracias a Super Dragon Ball Heroes y proyectos no canónicos pero oficiales en Super. No obstante, me parece curioso que dicho mundo, el cual para la cosmología de Super es tan importante, tenga tan poca información real en cuanto al canon. Tan poca información que incluso puede crearse un arco argumental entero con el mismo, trayendo seres de increíble poder a la historia de la manera más justificada posible. Pero, ¿por qué lo digo? Pues básicamente porque al ser un mundo tan poco desglosado, puedes darle el poder necesario a los mismos para ser incluso iguales a los dioses, esto al ser la antítesis de los mismos. Entiendo que en inicio esto sea poco lógico, pues si nos apegamos al ámbito meritocrático de Dragon Ball, entiendo que los demonios estén un poco obsoletos. Por ejemplo, el rey de estos, es decir Dabra, alguien apenas comparable con un Super Saiyajin 2. No obstante, al igual que los dioses, no necesariamente deba ser el poder su único punto a tomar en cuenta. Quizá al igual que en Dragon Ball AF, al estar en su hábitat natural, los mismos puedan ser extremadamente peligrosos con sus habilidades mágicas, además de ser un reino extremadamente extenso y lleno de lugares oscuros y peligrosos. Dragon Ball Heroes ya nos dejó claro el potencial tan vasto que tienen estos seres si se explotan de manera correcta, por lo que está de más decir que si Toriyama se aplica en este aspecto, podría crear un arco espectacular referente a los demonios en su historia. Pero bueno, con eso dicho, avancemos. Número 4. Desarrollo de deidades. Bien, esto es algo que quiero pensar que es obvio que pasará en algún momento del argumento, ya que Dragon Ball Super trata de eso, de dioses. No obstante, hay tanto pero tanto potencial en este aspecto del manga que me parece incluso complicado el pensar cómo podrían desglosarlo de la mejor manera posible. No solo hablo de expandir el conocimiento de lo que es y cómo llega a existir un dios de la destrucción, sino además el cómo se elige, bajo qué condiciones y cuál es realmente su responsabilidad real. Esto último lo sabemos en esencia, pero me sigue pareciendo una especie de cortina de humo al tener que necesitar tan aberrante cantidad no solo de poder sino de habilidades para cumplir un cargo tan simple como destruir planetas. Aún así, no solo hablo de dioses destructores, sino además de la misma cadena de explicaciones sobre los ángeles y además sobre deidades supremas, por así decirlo, Daishinkan, Sarama y hasta el mismísimo Zeno-sama con sus guardianes. El explicar cómo llegaron a dichos escaños de supremacía, el cómo lograron sus más grandes hazañas y ese tipo de hechos es lo que siento que podrían usar para expandir aún más a dichas deidades. De más está decir que esto enriquecería muchísimo la historia, haciendo que viéramos de otra forma a estos seres, que entendiéramos por qué son tan aterradores para todos cuando aparecen, exceptuándonos a nosotros, además de también explicarnos la relación que existen entre estos, los conflictos que han tenido y lo que los ha llevado a ser lo que son. Como lo dije al principio del punto, esto es quizá lo más lógico que pase en algún momento, puesto que pasa de ser una buena idea a algo completamente indispensable para el desarrollo del argumento. Por lo tanto, sé que esto pasará, pero como lo dije, no tengo idea de cuándo sea el momento idóneo para hacerlo. Con eso dicho, pasemos al siguiente puesto del video. Número 3. Llegar por fin al final de Dragon Ball Z. Comprendo a la perfección que llegar a este escaño de la historia para muchos puede significar, ahora sí, el final de todo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser necesariamente así, ya que nunca se ha insinuado tal cosa. De hecho, el final de Z es un final bastante abierto que si lo vemos objetivamente, pues es Goku quien sin aparente explicación se lleva a Upa a entrenar. Entendemos que esto es porque el niño es la reencarnación directa de Majin Buu, pero esta emoción o intriga tiene más lógico desde el punto de vista de Z que desde el punto de vista de Super. ¿Por qué? Pues porque la escala de poder en este punto es absolutamente abrumadora. Mucho se ha especulado que el final de Z se va a complementar de gran manera con Dragon Ball Super debido a que Goku entrenará a Up con la intención de hacerlo un nuevo dios de la destrucción, cosa que puede que tenga lógica y suene bastante bien si no tuviéramos quizá a Broly, quien me encaja mucho mejor para el puesto. El hecho es que no necesariamente llegar al final de Z deba significar también el final de Super, sino un punto de la historia en donde Toriyama ya no se tenga que regir por una escala temporal lógica y que actúe de manera posterior al abrupto final de Z. Esto solo hace pensar que mientras más tarde
tarde Super en llegar a dicho punto, más crece el poder de esta monstruosa versión de Goku con el traje azul. O sea, qué tan absolutamente abrumador tiene que ser el poder de este tipo para este punto. En mi apreciación, comenzar a desarrollar un argumento posterior al final de Z ya sí que se sentiría más fresco y con mucha más incertidumbre. Mientras esto no pase, sabemos que la probabilidad de que alguien muera o desaparezca del argumento es imposible, dado que todos están vivos en ese final. Pero bueno, esta es solo una apreciación personal. Con eso dicho, vayamos entonces a los dos puestos que más llaman la atención. Número 2. Expandir el argumento con otros universos. Como lo dije al principio, esta idea toma forma quizás de la saga del Torneo de Poder, pero se comienza a gestar en definitiva cuando Whis revela que existen realmente 11 universos además del de los protagonistas. Automáticamente a todos como espectadores se nos abrió un mundo, o más bien un universo de posibilidades en las cuales nos imaginamos un sinfín de aventuras y villanos que podrían provenir de lugares desconocidos. Es por ello que la saga de Black, o mejor dicho la saga de Trunks del futuro, fue tan recordada y también fue tan bien recibida. Esto gracias a que además de ser un arco con un villano excelente, también abrió la puerta a que Super trataría de amenazas provenientes de otros universos. Sin embargo, con el Torneo de Poder esto se amplió muchísimo, pues no solo hablaríamos de villanos, sino de seres no necesariamente malos que también podrían tener historias muy interesantes. Ejemplos como lo son Jiren y su oscuro pasado, los Saiyajins del universo 6 y su verdadero potencial, así como también la destrucción de aquellos 6 universos por Senosama sin aparente explicación. Todos estos son argumentos e ideas increíblemente explotables que incluso alargarían la vida de Dragon Ball. Esto pues no necesitas avanzar en el tiempo con Goku y Vegeta al estas transcurrir en simultáneo o en un tiempo pasado otras sagas de Super, y tampoco tienen por qué ser arcos muy largos o extensos. Probablemente con 2 o 3 mangas te los ventilas y das un argumento un poco distinto al de siempre. Creo que esto es algo que siempre y cuando sea corto a todos nos gustaría ver. El hecho es que Toriyama no parece tener mucha iniciativa con esto, cosa que me parece bastante triste. Me parece un poco absurdo que esto nunca llegue a pasar, puesto que no tiene solamente 12 sino 18 universos para explotar y siguen enfrascados en darle más poder a Goku y Vegeta constantemente. Entiendo que de eso trate Super actualmente y que esto en el fondo es lo que todos queremos, pero cambiar un poco esa monotonía siento que no le caería mal a la historia. Pero bueno, como siempre digo, esto es solo una opinión personal, así que ahora sí pasemos al puesto 1, que es el más obvio de todos. Número 1. La historia de Yamoshi. Yamoshi es, por así decirlo, la piedra angular de todo Dragon Ball Super, y ahora explico el porqué. Para comenzar, y como es obvio, es quien le da indirectamente el sentido a todo lo que vemos en Dragon Ball Super. El simio super desarrollado literalmente hizo un ritual hace 1000 años y le dio sentido a todo lo que vemos hoy en día. Este además es un ser cuya reputación lo precede, por lo que su leyenda siempre será más grande de lo que imaginamos al expandirse siempre que la trama lo requiera. Esto a su vez le da a Yamoshi la posibilidad de ser tan poderoso como Toriyama lo necesite al ser el verdadero Super Saiyajin de la leyenda. Siempre vemos cómo Goku y Vegeta rompen sus límites en cuestión de su poder divino, cambiando su color de cabello e incluso la naturaleza de su poder en base a la energía divina, pero aún así cuando recordamos a Yamoshi, aunque en teoría fue solo un Super Saiyajin Dios y dicha escala está obsoleta a día de hoy, es como que siempre hay algo que nos indica que el Super Saiyajin legendario realmente fue mucho más que eso. Su presencia es tan abrumadora que incluso hizo a Bills tener sueños mojados con el mismo, buscando por todo el universo al verdadero Super Saiyajin Dios. Y además está decir que este no solo murió así como así, ya que lo más seguro es que aún esté vivo por ahí, o los dioses o ángeles lo hayan sellado o dado una responsabilidad aún mayor a la de un dios al tener un poder tan inmenso. En fin, Yamoshi es un enigma muy grande en todo Dragon Ball que, como lo dije, le da sentido a todo lo que vemos hoy en día en Super. Aunque di 5 foros o ideas de cosas que a mi apreciación mejorarían Dragon Ball Super, creo que la historia o la explicación de lo que fue Yamoshi en su momento es quizá lo más importante de todo. ¿Qué fue de aquel legendario Super Saiyajin Dios que puso a todo su universo de cabeza? Con esto llegamos al fin de la lista, que aunque corta traté de explicar lo mejor que pude. Como lo dije en principio, comprendo al 100% que hay muchas más cosas que mejorarían Dragon Ball Super que las que dije, pero como siempre espero sus opiniones en los comentarios. De verdad, y como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.